Buenas noches, bienvenidos. Vamos a terminar Roma. Hace como un mes, creo, no recuerdo bien, vimos la primera parte de Roma, ¿sí? Y estudiamos más o menos desde el origen de Roma hasta aproximadamente el final de la República. Vimos cómo funcionaron los reinos, cómo estos reinos evolucionaron a una república y cómo esta república se volvió como muy apática a toda la idea del nuevo rey. Después de todos estos reyes y de Tarquino el Necio y todos estos personajes que ya vimos, todos quedaron como con el miedo de que cualquiera que oliera a rey había que estar como muy pendientes. Pero al final de la República vimos que el mismo crecimiento de Roma hacía que la decisión tuviera que ser tomada más rápido, porque convoquemos al Senado. Entonces hay una familia que vive a 2 días. Bueno, convoquen, que venga. Dice que va a tardar 3 porque estaba casándose. Entonces llegaban 3 días después y a la hora de que iba a empezar ya la convocatoria del Senado, posiblemente la emergencia ya había terminado. Entonces la misma política había dejado de que se tuviera que tener a una persona que asumiera todas las decisiones para poder centralizarlo. Y este personaje era una especie de protector que servía solo en los momentos de crisis. El personaje varias veces fue asumido por una triada, eran las famosas triunvirato. Y esos triunviratos al final se hicieron como socios un poco como por intereses en común, sabiendo de que eran como tres niños que se agarran el pelo y dicen, va, si me soltaste suelto, pero ninguno se soltaba, ¿verdad? Porque sabían que podía perder, hasta que poco a poco fue ganando alguno y hubo uno que supo que esta forma de estar haciendo estos triunviratos frecuentemente iba a desgastar a Roma y lo iba a desgastar a él también. Entonces decidió tener una jugada magistral y dijo, ¿saben qué? Yo no quiero el poder. Y la renuncia del poder le hizo que la gente dijera, hay que darle el poder porque él no quiere el poder. ¿Sí? Este personaje va a cambiar la historia de Roma. ¿Sí? Entonces, en el último capítulo vimos esto como muy rápido, toda la parte de la República, todo lo que fue sucediendo, y al final, en el 27 a.C., Octavio es proclamado Augusto y César. Y entonces aparece la primera figura del primer personaje que centraliza el poder de manera vitalicia. O sea, nunca nadie se lo va a poder quitar, solo la muerte se lo va a poder quitar. Este personaje que logra hacer esto y que logra como establecerlo es el que marca el inicio del Imperio Romano, del Imperio, del Imperatum. ¿Por qué Imperio? ¿Por qué no le pusieron otro nombre, verdad? Hoy para nosotros la idea del imperio ya está como manchada un poco por lo que conocemos, por la historia, por otros imperios que aparecieron, por el imperio contraataca de Star Wars, todo ese tipo de cosas nos dan la idea de que el imperio es algo malvado y que el que trata de hablar de un imperio trata de oprimir. Pero el concepto no surge así. El concepto fue muy inteligente de parte de Augusto. Augusto no quería que se le asociara con el rey. Si se le volvía a colocar a él como el rey, pronto iban a volver las familias a decir, volvimos a poner un rey. Entonces él dice, no, aquí lo que hay que hacer es una voluntad que domina, ¿sí? Una unidad que domina, alguien que impera, y de ahí viene la palabra imperio, ¿sí? Que solo uno impera. Entonces apareció el imperio, o sea, un poder imperio. Ahí empezó toda la idea del imperio. Ya lo que pasó adentro, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Y ustedes conocen otros imperios que quizás no son el mejor ejemplo. Entonces, empecemos con el principio de todo esto. En este momento no vamos a poder hablar un poco como de líneas de tiempo, porque nos podría llevar mucho tiempo tratar de analizar todos los
emperadores que existieron y porque esto se va a volver un drama mexicano, de familias que se odian y odios heredados y un personaje, y se vuelve muy complejo. Al final sí les voy a pasar todas las dinastías que existieron de los Césares, solo como recalcando algunos, pero creo que eso nos podría llevar mucho tiempo si nos vamos por cada uno de los emperadores. Sí, mucho tiempo. Pero vamos a empezar hablando del primero, porque este señor va a colocar las reglas de lo que más adelante va a ser el imperio, y es el Augusto. La palabra Augusto hacía referencia a un tipo de poder en específico, que era la máxima autoridad política y religiosa que tenía el emperador. No todos los emperadores fueron augustos, todos los augustos fueron emperadores, pero todos los emperadores no poseyeron el título de Augusto. El Augusto, como título religioso, también tenía que ver con el control de algunos cultos, e incluso existía un culto al Augusto como la imagen de un protector divino. ¿Sí? Entonces, el Augusto no era para todos, el Augusto era para algunos personajes. Octavio es declarado Augusto César, o sea, él agarra dos títulos: es líder político religioso, pero al ser César también es el líder organizativo, y tiene el centro del ejército y tiene todo, ¿verdad? Y no hay nada que le quede fuera. Como tenía todo el poder de Roma, a él se le consideraba un ser divino. Muchos lo consideraban un ser divino, y esto es lo que hace que Augusto decida que va a generar un vínculo mitológico entre la historia antigua y el origen de los Césares, o más bien el origen de la familia materna de César. Y entonces, como ya les había contado yo en la ventana anterior, él viene y manda a escribir un libro, y manda a este poeta y le dice: escríbeme un libro que fusione y nos vincule como descendientes de Afrodita, y de cómo uno de esos descendientes, que era griego, se vino acá y fundó lo que más adelante va a ser Roma. Y entonces este señor escribe la Eneida, y lo que hace la Eneida es que vincula a que la familia de la mamá de Julio César va a tener ascendencia de Afrodita. Y esto va a ser, ¿por qué la mamá? Porque Augusto era pariente del lado materno, Octavio era pariente del lado materno de César. Entonces, si la mamá tenía este vínculo, él también, ¿verdad? ¡Ups! ¡Qué casualidad! Pero esto hace entonces que el personaje de César ya no sea un ser humano. El personaje de César está destinado a ser el emperador. César nunca fue emperador, pero le dan como un tributo de emperador póstumo. Se murió y bueno, él fue el primero, pero la verdad es que nunca ostentó el poder que ostentó este señor. Y al vincularlos también, escribieron el libro, la Eneida, la distribuyeron, la hicieron teatro, por si alguien quería ver alguna obra, un pedacito en la calle. Se hizo como mucha propaganda del libro, que el pueblo no logró distinguir si esto era verdad o no. Y entonces para el pueblo, sí, Augusto es descendiente de los dioses. Esto es así, no hay forma de desvincular. Si Augusto no hubiera hecho eso, es muy probable que no le hubieran dejado hacer todo lo que va a hacer, porque un ser humano de carne y hueso no hace estas cosas. Él es llamado el príncipe o el principado porque es el primer ciudadano, que eso es lo que significa la palabra príncipe. El príncipe es el primer ciudadano. Y este principado viene de su lado de ser el primer protector. O sea, el primer ciudadano porque es el primer protector. Y eso nosotros lo traducimos todo como príncipe. Ahora usamos la palabra distinta, ¿verdad? Pero no significaba eso en el momento del origen del
primer ciudadano que tenía que defender a Roma. Porque no hay que olvidar que por eso lo colocaron ahí, para defender a Roma. Entonces tiene el título de príncipe. Entonces ya es Augusto César príncipe, emperador. Al rato ya nadie lo reconoce como Octavio, sino como cualquiera de estos nombres. Cuando genera este culto al imperio, al culto imperial, también va a colocar que todo lo que tiene que ver con el emperador, sea él o el que vaya a venir, es sagrado. Entonces, el manto púrpura de los emperadores es sagrado. La corona que usa el emperador es sagrada. La villa donde entierran a los futuros emperadores es sagrada. Todo lo que el emperador rodee va a ser sagrado, porque va a ser el protector. Entonces, genera un como halo de misticismo alrededor del personaje. Ya no es cualquier personaje, ¿verdad? Este es un personaje divino. Y un poco sí lo fue, porque gracias a que llega este señor, él va a reinar más o menos 80 años, o sea, 70, 80 años. Muere muy anciano y gracias a ese tiempo es que logra todo lo que logra, porque después van a ver que van a haber Césares de 3 meses. Creo que hay uno que duró como 65 días. O el último, que era un niño de 10 años, duró como mes y medio. O sea, sí, este señor dura mucho y en este tiempo él se asegura de formar las bases para generar un concepto que se va a llamar la paz augusta o la paz dentro de las fronteras. Lo que significa es que es el único momento en donde Roma no está en guerra. Es el único momento que va a durar cerca de 2 siglos. Los únicos en donde no está en guerra. Guerra, ¿verdad? Conflictos bélicos siempre ha habido. Sí, pero guerra, así como de 2 potencias, no, eso no. Durante casi 2 siglos, desde Augusto, no va a haber una guerra. Pero siempre va a haber ahí como que una pequeña rebelión, que se le están colando unos por allá y así. No significa que no había habido sangre, pero significa que durante este tiempo logró mantener como las cosas en calma. Entonces aquí miren, ahorita vamos a estudiar un poco unos elementos de esta estatua, porque esta estatua fue hecha para él, para representar al Augusto César. En el original es muy probable que haya tenido una corona de laureles que si era cambiada eventualmente. Es muy probable que haya tenido un anillos y otros elementos más que eran como denotaban el poder. Pero el tiempo le quitó la corona y los anillos y esas cosas. ¿Sí? Bueno, las reformas. Esta es la presentación con más texto que he hecho en mi vida, así que, porque si ponía imágenes la presentación iba a ser larguísima. Pero vamos a ir como más rápido. Una de las reformas que es súper importante es que él se da cuenta, o sea, por la experiencia de todo lo que sucedió, es que el ejército tiene que ser profesional. Si se recuerdan, el ejército de Roma ha venido como por etapas. Primero cada familia ponía gente, y al poner gente tenían que ponerle su espada, su armadura, entonces era un privilegio. Después se dieron cuenta de las familias de, yo mandando a mis parientes a morir, no conviene, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿saben qué? Nosotros le patrocinamos la armadura, esto y la posibilidad de tener tierras. Está bien, entonces crece el ejército. Pero ahora Augusto se da cuenta de que hay que profesionalizarlo. O sea, tenemos que formar la carrera política. Tiene que entrar el soldado de a pie y la posibilidad de subir en base a sus triunfos. La carrera militar. Pero militar política, ¿verdad? Que están bien pegaditas aquí. Esta idea de profesionalizarlo es que hace un ejército regular, o sea, un ejército perenne que siempre va a estar, y la posibilidad de crecer el ejército. O sea, nos ahorramos aquella convocada, de hay que traer soldados, no, ya hay un ejército fijo. Y este ejército fijo hay que mantenerlo. Y lo vamos a mantener nosotros porque este ejército nos va a servir eventualmente. Este es el origen de los ejércitos del mundo, ¿sí? De pensar en alguien y decir, ¿y si tenemos una base militar? Él es el primero que dice, hay que tenerlo. Antes de esto no existía esta forma, existía la gente viviendo y de repente guerra, agarrar la espada y a pelear. Se
ahorita sí no, ejército profesional. Otra cosa es que él va a dividir el sistema administrativo romano. Se da cuenta que la centralización en una sola capital hace que sea muy difícil que una sola persona se ocupe de todos los asuntos administrativos de todas las provincias. Entonces dice, no, lo que hay que hacer aquí es una estructura. Tenemos una cabeza, pero vamos colocando como diferentes provincias imperiales, personajes que van a reportarme a mí. Entonces usted hágase cargo de su provincia y ahí me cuenta cómo va. Pero solo como a cada 6 meses me va diciendo los datos. Yo ya no tengo que estar velando por cómo sucede, porque es muy difícil centralizarlo en una sola persona. Este sistema administrativo romano es el que permite que crezcan, porque entonces crecen otro poco y manden a alguien que administre eso, y este va a darle cuentas al emperador. Y crece otro poco y el emperador muchas veces hay territorios a los que nunca llegó, pero no tenía por qué, si ahí tenía alguien que se hacía cargo y le daba como este reporte, no tenía por qué ir él en persona. Eso hubiera atrasado mucho todo el proceso. Él también va a colocar leyes, y esto es una de las cosas como bien curiosas de Augusto, que él coloca leyes de moralidad. Se da cuenta que en Roma son un poco, ¿cuál será la palabra? Inmorales. No inmorales, sino soeces. Y al mismo César le tenían como 10 apodos, y, o sea, era así, ¿verdad? Y el teatro de la calle era burlarse de manera soez siempre. Pero entonces Augusto dice, aquí no vamos a poder construir nada si no hay un respeto hacia ciertas cosas. Entonces vamos a poner leyes de moralidad, desde el que se burla de alguien hasta el que se roba a alguien. Y entonces él va a empezar a colocar el primer sistema penitenciario, así de vamos a poner castigos, vamos a poner cárceles, o sea, hay que hacer que la cosa funcione. Y va a promover mucho el matrimonio para que sea legal la pasada de tierras y de la herencia. Todo esto tiene que ser legal, y el Estado romano tiene que saber cómo está funcionando. No puede que se arreglen ellos y el gobierno no se da cuenta. ¿Qué pasó? Saber si era de ellos. No. Al matrimoniarse, yo me enteraba y ahora ya sé de quién son las tierras. Y puedo darle seguimiento. ¿Y por qué me interesa? Porque puedo cobrar algunos impuestos si sé quién tiene esas tierras. Hoy es muy normal, ¿verdad? Pero en este momento era una locura lo que estaba tratando de hacer. ¿Y qué hizo? Él es el primero que pone este tipo de reglas. Y aunque era parte del gobierno de Roma divertir al pueblo de Roma, tenía que haber diversión, él sabía que los senadores se habían aprovechado de eso. Entonces un senador, como para ganar votos, hay pan para todos, y entonces él dice, no, aquí vamos a poner ciertas reglas para que la diversión tenga también como ciertos límites. Pero también va a promover la escritura, promover el teatro, que haya mucho teatro, pero que sea un teatro como más formal. O sea, él también se dedica a que haya un entretenimiento de cierta calidad. Y también va a empezar a la tradición de la moneda, ya no necesariamente el trueque, sino que si hay una moneda estándar. Ya existía la moneda en Roma antes de Augusto, pero existían varias monedas. Varias monedas habían entrado, y dependiendo de la frontera, yo podía tener un tipo de moneda o otro tipo de moneda, y como las monedas siempre tenían un valor por el metal en el que estaban acuñadas, aunque tu moneda no valiera nada, el metal sí me vale, así que dame la moneda, y así. Él dice, no, espérense, va a haber una moneda oficial, y es la moneda acuñada con el rostro del emperador de turno. Entonces los emperadores sacaban sus monedas. Yo llegué a emperador, ahora empiezan a acuñarse mis monedas. Y ya se sabe que este dinero es nuevo, es actual. Eso también es algo que él hace. Aparte de que él va a promover la agricultura, y sobre todo la agricultura fuera de Roma. Porque él dice, sí, vamos a construir una Roma súper gloriosa, pero ¿de dónde vamos a comer? Alguien tiene que cultivar lo que vamos a comer.
Entonces necesitamos un sistema de agricultura, un sistema de carreteras, un sistema de acueductos, un sistema que pueda hacer que Roma sea próspera, pero al mismo tiempo tenga comunicación hacia los otros lados. Entonces, no todo el imperio romano se dedicaba a la guerra. Habían grandes partes del imperio que se dedicaban a la agricultura para poder suministrar todo esto. Cuando el imperio llega muy grande, así ya en sus momentos grandísimos, los tienen por regiones. Entonces Egipto se dedica al trigo, aquellos se dedican al arroz y así van como por grandes porciones. Pero esto empieza a desarrollar algo que más adelante va a ser el comercio internacional, porque es así como empieza ese comercio. ¿Cómo puedo empezar yo a traer granos de Egipto para Roma? No es solo como de llénenme el barco, ¿verdad? No, tiene que haber un sistema ordenado que administra esto, bodegas, es toda una infraestructura súper loca que él arma para que pueda empezar a existir ese comercio internacional. Más reformas. El sistema judicial, él empieza a educar jueces, vamos a poner leyes, pero hay que educar a alguien para que entienda las leyes. O sea, no solo como de poner leyes y que la interprete cada quien, no, alguien tiene que educar a esa gente que entienda las leyes para que cuando le toque juzgar, sepa cómo juzgar. Una innovación así adelantadísima, ¿verdad? Así adelantadísima a su tiempo. Y otra cosa que él buscaba mucho era la igualdad ante la ley, que no se podía del todo, pero era algo muy raro. ¿Qué culpa de él hay abogado? ¿Qué culpa de él hay abogado? Por gracia de él hay abogado. Si no, esto sería una... Perdón por favor. Entonces, esta igualdad es muy extraña en este momento, porque aunque el apellido de los patricios era muy fuerte y tener como esto no era lo mismo que juzgar a una persona que no era nada, el hecho de ya buscar una cierta igualdad ante la ley ya era raro, era como extraño. Por eso les digo, nunca se logró del todo, porque siempre existió ese temor del poder de las familias, siempre lo de siempre, ¿verdad? Pero es interesante que él sí lo propuso, tendríamos que tener una igualdad ante la ley. Bueno, todo esto que les digo que empezó a tener cárceles y jueces y educar a todas las personas, el culto al emperador, porque esto hacía que el gobierno tampoco fuera para cualquiera. Antes en la República, con un poco de muy buena familia y buena forma y buena oratoria, porque no es lo mismo, podían llegar a escalar dentro del gobierno. Pero él dice, esto es complicado, no puede ser así, mejor si le damos un carácter divino, no cualquiera puede llegar, no cualquiera puede aspirar al gobierno, tiene que tener algún vínculo de algún tipo para poder llegar ahí. Van a haber varios templos en su honor, muchos templos en su honor, aunque no siempre van a preservarse. Muchas veces el templo va a cambiar a otro dios, o a una bodega, o a cosas así, pero en su momento los templos son en su honor. Él también va a crear cuando era la República, los personajes como principales ostentaban como no tengo nada de qué temer, ¿verdad? O sea, soy un personaje público y puedo ir al mercado si quiero porque soy del público. Pero eso hizo que César se muriera apuñalado. Entonces, él decide crear una guardia específica que son los pretorianos, que surgen del preatorio, que era la casa de un policía, el preatorio, y ahí él los empezó a juntar y empieza a generar una élite que protege al emperador y que solo pueden obedecer, en su origen, solo podían obedecer al emperador y a las vestales, a la principal de las vestales, porque las vestales eran las cuidadoras de la ley y habían jurado mantener las leyes. Entonces, durante la primera etapa del imperio, cuando las vestales se dan cuenta de que el emperador ya empezaba muchas veces mandaron al pretoriano y le dijeron, se tiene que ir porque ya está haciendo demasiadas averías, y entonces el pretoriano los mataba. Al inicio los pretorianos tuvieron una función
función muy importante para conservar el imperio y conforme fue pasando el tiempo, el pretoriano fue ganando poder y entonces el pretoriano dijo, ¿y por qué no soy yo el emperador? Sí. Y entonces vamos a tener a varios pretorianos que van a llegar a ser emperadores porque, pues sí, eso siempre va a pasar. Pero no era esa la intención al inicio. Y otra cosa bien interesante que es importante es que él coloca la idea del heredero. O sea, para llegar a ser emperador no hay carrera política. No puede haber carrera política. No puede ser, primero ya dijimos que es sagrado, dijimos que es divino. Segundo, ya vimos que esto no lo puede hacer cualquiera. Entonces no podemos permitir que una persona en base a discursos y a ganarse a la gente con regalos empiece a ganar apoyo y llegue a ser emperador. No. El emperador tenía la responsabilidad de a cada cierto tiempo decretar quién era su heredero. Y el heredero entonces se le colocaba una toga púrpura como decretando que yo voy a ser el siguiente emperador. Y a la gente sabía que si le pasaba algo al otro, quedaba este emperador. O sea, este era el siguiente. Y ya era considerado una especie de ser divino también, porque tenía ya la toga púrpura. El heredero no tenía que ser necesariamente sanguíneo. El heredero podía ser no sanguíneo siempre y cuando el emperador lo documentara. O sea, yo elijo a tal persona y lo tenía que adoptar. O sea, él legalmente lo adoptaba como su padre. Ahora yo soy el padre de esta persona. Y la familia lo tenía que ceder, ¿verdad? Sí, se hizo la negociación y ahora yo soy tu papá, bueno, y ahora ellos ya no son nada tuyo. Sí, bueno, solo la mamá. Y, o sea, sí tenía que ser como legal. Y ahí ya podía pasar a ser emperador. Entonces, de ahí en adelante, lo que va a suceder un par de veces a lo largo del imperio es que el emperador no ha dicho quién es su heredero y se muere o lo mueren. Entonces, la ley lo que dice es, si él no decretó quién, hay que buscar quién es el lazo sanguíneo masculino más cercano. Y hay un par ahí que quedaron porque ni modo, no había otra cosa que hacer, como es el caso de un emperador llamado Claudio. Porque cuando matan a Calígula, lo matan porque Calígula está haciendo cosas ahí locas, y los pretorianos tienen que elegir esa noche quién va a ser el siguiente emperador. Y hay un muchacho temblando de miedo debajo de una cama. Y entonces lo ven y dicen, ¿tú eres pariente? Sí, a él es el emperador. Así. Entonces Claudio va a tener como dos momentos. Hay un momento que se llama Claudio, Claudio era tartamudo. Y entonces queda como emperador y no puede ni promulgar leyes, ¿verdad? Hasta que Claudio se cree el papel y dice, no, yo soy Dios. Y viene la segunda parte de Claudio, que es Claudio el Dios. Hay una novela súper buena que se la recomiendo mucho, de Robert Graves, que se llama así, Yo, Claudio, en donde cuenta la historia de Claudio y de cómo de ser un niño tartamudo, tímido, que nunca quiso estar cerca de su tío, nunca quiso entrar a la sala principal, siempre como alejado, pasa a ser el emperador de Roma. Esas cosas que hace la historia así como medio peculiar. Bueno, estas son algunas de las reformas, pero con estas reformas ya nos podemos dar cuenta de que lo que está haciendo este personaje es colocando bases muy sólidas para que independientemente de quién venga, el sistema continúe. Porque al construir carreteras, al construir acueductos, al construir una vía de comercio internacional, estas vías, estas carreteras por sí mismas ya funcionan. Ya hay como por dónde puede transcurrir el imperio, porque van a haber varios emperadores que no van a hacer nada, pero como el sistema funciona, como está sentado que cada quien tiene que hacer esto y estamos en donde estamos, entonces ahí ya podemos continuar la historia. Esa es como la fuerza que tiene Augusto. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Avancemos un poquito. Aquí una imagen de Augusto. Aquí está este señor, que hay un par de estatuas de Augusto. Y ahora la que yo les decía, la estatua esta que les mostraba aquí,
que les decía que era una de las estatuas que tienen como los símbolos más fuertes. Vamos a ver un par de símbolos que van a ver acá, porque si se dan cuenta, dentro de la estatua vemos aquí un niñito, él está descalzo, y varias cosas que están pasando aquí. Aquí hay más imágenes, y todo esto Augusto jamás dejó que se hiciera así como inspiración. Augusto nunca permitió que fuera así de hagan algo a ver cómo les queda. No, porque él se dio cuenta de que todo arte era político y cualquier representación del emperador tenía que tener los elementos que tenía que tener. Yo les voy a explicar dos, pero tiene un montón. Si un día la pueden ver, se los recomiendo. La coraza. Pechera, coraza. Pechera, coraza, la coraza. Así abdominal. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que miramos aquí en esta coraza? Lo que miramos aquí es un hombre con un estandarte romano que tiene un águila, recibido por otro hombre que tiene un perro o una especie de can bajo sus pies. Antes de César, de Augusto, ya el estandarte del águila, como les había contado en la ventana anterior, era muy importante. El águila era el símbolo de Roma, el símbolo del esplendor de Roma. Y ya se había decretado que el águila, en donde fuera, era que Roma estaba llegando. Entonces, muchas veces perder la guerra era perder las águilas. Y a eso le llamaban ellos perder las águilas. Y aquí lo que vemos en el pecho de este señor es cómo a él un ser divino le está dando las águilas para que las cuide. Él tiene que cuidar las águilas. Y por eso es que hay un perro a sus pies, como el símbolo del cuidador. Él debe proteger a las águilas que un ser divino le está dando. Y mientras eso está sucediendo, en el cielo Apolo va aquí en un carruaje, pero en el sol va aquí en un carruaje, mientras Apolo lo ve todo. O sea que este es un pacto sagrado que está haciendo él. Él tiene que proteger porque así fue el mandato de los dioses que tenía que proteger. Le cayó a él, de casualidad. Otra cosa bien interesante es los pies. ¿Qué hace este niño ahí? Este niño es Eros, es la representación de Eros, porque en medio de todo lo que él hace es un acto de amor. O sea, él quiere proteger Roma y quiere que se expanda Roma porque es un acto de amor. Y por eso, frente al Dios, él no puede calzar, él no puede usar calzado frente a los dioses, tiene que estar descalzo, tal cual vino al mundo. Esos son un par de símbolos, como les repito, que tiene la estatua. Pero lo que vemos es que Augusto sabía lo que estaba haciendo en cada uno de los detalles. No dejó ningún cabo suelto, que permitió que el imperio después de él durara por lo menos 500 años, a pesar del que tuvo de los seres más corruptos que existen en la historia, seres así ya dementes. Ya es otro grado de corrupción, ¿verdad? Ya no solo es como el que roba, sino ya dementes. Pero ¿cómo sobrevivió Roma un demente? Porque lo que colocó Augusto, lo colocó con fuerza, ¿sí? Gracias a esas instituciones que se mantuvo el imperio a pesar de lo quito de Turbo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Avancemos un poco más. Va. Entonces ahorita vamos a ver algunos elementos que son muy importantes dentro del imperio romano, que hasta nuestros días siguen siendo muy importantes. El primero de ellos es el derecho romano. El derecho romano, ¿verdad? Hasta hay un curso así en la universidad en derecho que se llama derecho romano, o dos creo que hay de derecho romano. Y no solo aquí en Guatemala, por cierto. Existe un curso llamado derecho romano. ¿Por qué? Porque primero es la primera codificación del derecho. No es que no hayan habido ya reglamentos. Hammurabi ya tenía un reglamento, ya había reglamentos escritos. Pero no es lo mismo colocar un reglamento que colocar un código de derecho, que son dos cosas distintas. El reglamento de Hammurabi decía ojo por ojo, basta. Aquí se decía, bueno, ¿qué pasa si una persona comete un crimen contra el otro? Vamos a ver las opciones. O sea, ya había una especie de diálogo en relación a la justicia. Ya no solo era la sentencia de Hammurabi de si Roma, córtenle la mano. No, espérense.
Esto tenemos que lograr mantenerlo y para eso hay que codificar el derecho, ponerle algunas reglas, ponerle algunas cláusulas, poner algunos casos especiales. O sea, esto ya estamos hablando de derecho a otro nivel, ¿verdad? La jurisprudencia imperial, que también tiene que ver con él y su aplicación de las leyes. O sea, el emperador, no hay nada arriba del emperador, no puede haber nada arriba del emperador, pero el emperador también tiene que someterse a las leyes. Tampoco puede hacer lo que quieran, aunque lo hicieron a veces, pero no debería, porque por eso hay el emperador también está sometido a la ley. Se hizo el derecho público y privado, o sea, asuntos públicos que a todos nos competen y asuntos privados que solo les competen a ciertos. Entonces, si yo tengo un problema legal, puedo ver cómo se registra sin tener que hacer una audiencia pública frente a todo el mundo y que llegue todo el mundo, porque eso se hace primero muy lento, demasiado recurso y por ahí era malintencionado algunas veces. A veces se sometía a juicios en la época de la República, por ejemplo. Se sometía a juicios a una persona solo para que sintiera la vergüenza de tener que ser convocado a juicio y que todo el mundo lo mirara en el estrado de los acusados, aunque era injustificado. Pero ya esto como de, qué vergüenza yo subiendo ahí. Sí, entonces eso no se podía más. Él empieza también a colocar leyes mercantiles y de comercio, para que no cualquiera hiciera lo que quisiera. El imperio empieza a colocar precios incluso de cosas, o cómo se pueden tratar ciertas cosas, o qué cosas se pueden comerciar y qué cosas no se pueden comerciar, porque en el imperio también se dieron cuenta de que el comerciante, si no se le ponía límites, vendía pero hasta así lo que quisiera. Entonces se tuvo que poner como ciertas reglas, ¿no? Cuidado con esto de vender. Por ejemplo, había una regla que leía del patrimonio romano, que los comerciantes llegaban a la capital y se llevaban piedras y después las vendían. Esta piedra es de la capital, y la gente compraba la piedra. No, me pongamos una ley, ¿cómo se van a llevar las piedras? Entonces sí, poner como leyes en relación a esto. Los derechos de la propiedad, lo que les decía, al ya empezar a matrimoniar legalmente y tener como un título, ya algo más o menos protegía que yo tuviera mis propiedades. O al mismo tiempo, el imperio, cuando repartía tierras, porque recordemos que esta política continúa, la de conquistan un territorio y entonces este territorio se lo vamos a dar a los jubilados del ejército. Y todos estos jubilados se tienen que ir con sus familias a ese territorio porque ahí hay su terreno que van a tener y así crece el imperio con nuestros ciudadanos y al mismo tiempo le damos un beneficio. Pero ¿y cómo hacemos para que cuando se muera ese señor, sus hijos sigan teniendo ese terreno? Bueno, entonces escribamos la propiedad privada. Cada quien tiene sus cosas y las mantiene. Se trató, ¿verdad? La buena intención estaba ahí. Y también se hizo una penalización del delito. O sea, sí se empezó a ver que podían haber grados de delitos, que no todos podían ser vistos desde el mismo lado. Estos son principios generales, no siempre se logró. Aquí ya nos salimos de Augusto y estamos hablando del imperio. Hubo momentos en donde se pudo más y momentos en donde se pudo muchísimo menos, ¿verdad? Momentos donde el caos reinó y cada quien hizo lo que quiso. Otra cosa que continúa hasta nuestros días dentro de Roma es la innovación tecnológica y de ingeniería. Los más famosos son los famosos acueductos. El acueducto, que hay un elemento de tecnología que me parece impresionante que lo haya inventado, ¿verdad? Que siempre he dicho, ¿quién inventó esto? Era un genio, que es el tornillo. ¿Quién hizo un tornillo? ¿A quién se le ocurrió que esto? Pero resulta que los primeros tornillos fueron para hacer acueductos, que eran grandes aparatos gigantes que servían para sacar el agua. Y después alguien vio que esta presión que ejercía era la presión más fuerte que solo la presión, y entonces volvieron a hacer tornillos. Pero son los romanos los que inventan esto para sus famosos acueductos. Acueductos que muchos todavía funcionan. Y por ejemplo, los acueductos del Vaticano y parte de Roma siguen siendo acueductos que se hicieron en la época imperial. Y en Roma, el chiste que tienen los romanos de ahora
es que los turistas compran agua en las tiendas cuando ellos saben que el agua de las fuentes es potable, porque viene todavía de ese acueducto que tenía cierta potabilidad. O sea que duró más de 1000 años el acueducto, ¿verdad? Las carreteras fueron súper importantes. Aquello de todos los caminos conducen a Roma era literal, la política era esa. Había que lograr comunicar a la capital del imperio con todo. Entonces, cuando conquistaban un lado, lo primero que tenía que hacer era una vía de comunicación. Y esta vía de comunicación se tenía que unir con una vía más grande de comunicación para que llegara a la capital. Entonces, sí, todos los caminos conducían a Roma. Había que conocerlos, pero eventualmente uno llegaba a Roma. La construcción de puentes también fue muy importante dentro de Roma y todavía hay puentes que están hechos por los romanos. Ellos que van como en relación a es el hormigón romano. Ellos van a generar este hormigón romano, que es un material en específico, y eso va a mantener a estos puentes. Los acueductos subterráneos, los baños públicos, que también es una como cosa muy rara para la época, que serían las piscinas. Aquí les puse uno, miren, estos son los balnearios de Caracalla, que todo estas eran piscinas. Y era para el pueblo. Creo que llegaban a poder tener 1600 personas. Estas 1600 personas que pueden ir a bañarse, había aguas térmicas, piscinas, todo como para que la gente se empezara a entretener y a limpiar. Pronto el romano empezó a utilizar esos espacios para hablar de conspiraciones, de estas cosas. Siempre estuvo ese espíritu de traición dentro de toda Roma, siempre como que estuvo ahí presente. Y pues aquí esto que se me fue, decía arquitectura militar, porque también ellos se van a dedicar a hacer armas. No solo armas de pelea, ¿sí? Sino de asedio, catapultas, armas de largo alcance. Sí tenían ingenieros porque el imperio se dio cuenta que hacer una catapulta no era solo como tiremos una piedra y esto, no, sino que los ingenieros tenían que calcular la esfericidad de la tierra y la velocidad del viento, y eso no era tan fácil. Entonces deciden crear un departamento específico dentro del ejército con ingenieros que se dediquen a hacer ese tipo de armas. Ahí, si ustedes ponen en YouTube ingeniería, yo vi un video larguísimo de los tipos de catapulta que se desarrollaron en el Imperio Romano. Eran unos genios de ingeniería esos señores. Ellos sí calculaban así, tenían sus aparatos de medida del viento, después la distancia, después la redondez de la tierra. Entonces la catapulta tiene que ir para acá. Y los generales, que muchas veces no sabían nada, les discutían, ¿cómo va a ser para allá? Si allá es a donde yo quiero. Y le tenían que explicar, pero si hacer guerra para ellos se volvió científico. Ya la guerra ya no solo era una cosa de sino hay que planearla muy bien, ¿verdad? No es solo así. Bueno, otra de las cosas más importantes de Roma, del Imperio Romano, es que ellos van a generar estos dos conceptos, Occidente y Oriente. Conceptos que continúan hasta el día de hoy, el Occidente y también el Oriente. ¿De dónde va a venir todo esto? Pues básicamente de estos problemas. Ya conforme fue avanzando el imperio se volvió muy grande. Ya vamos a ver el tamaño del imperio. Muy, muy grande. Y poder ordenar todo esto con diferentes nacionalidades, con diferentes distancias, era muy difícil, sobre todo cuando empezó a subir la corrupción dentro de algunos. Entonces esto generó en una crisis en el siglo III. Y esta crisis hizo que se empezara a dividir la administración. O sea, ya no existía aquella administración centralizada, sino que un poco algunos empezaron a interpretar las cosas y decían, yo lo voy a hacer así, pues así funciona más rápido, es mejor, me gusta más. Entonces empezaba a formar una escisión dentro del sistema. Y esas empezaron a funcionar en diferentes puntos al mismo tiempo. Y eso desestabilizó la centralidad del imperio. También la división militar, muchos generales fueron demasiado
carismáticos, y entonces muchos de sus ejércitos preferían al general antes que al emperador, y eran más fieles al general que al emperador. ¿Sí? El carisma se volvió como un factor de división, y esto hizo que el ejército no le respondiera al emperador siempre. Esto generó división política, por cierto. Generales que dijeron, yo tengo el ejército y él no. A ver, ¿con qué me puedo golpear él, verdad? La división política. Y poco a poco se dieron cuenta que necesitaban colocar diferentes capitales, porque no se podía centralizar en un solo lado. Era demasiado grande como para centralizarlo en un solo lado. Y el desarrollo cultural era diferente en todo el imperio. No era lo mismo pertenecer al imperio en la parte griega o en la parte egipcia que en la parte gala. No todos tenían el acceso a eso, a la misma educación, a las mismas tecnologías. O sea, así se empezaron a marcar como esas diferencias. Todo esto desarrolló que en el año 284 un señor llamado Diocleciano se da cuenta de que no se puede mantener una unidad y dice: no, si seguimos con la unidad estamos así de que se nos caiga todo esto, estamos muy cerca de que se desmorone todo. Entonces él decide dividir el imperio en dos y a su vez cada parte en dos, porque él tenía 4 hijos. Dijo, pongo 2 de un lado y pongo 2 del otro, y pongo 2 capitales centrales, Roma y Constantinopla. Bueno, en ese tiempo no se llamaba Constantinopla, sino un antiguo imperio que era Bizancio después. Antes de Constantinopla se llamaba. Ya me voy a recordar, pero tenía otro nombre porque Constantino viene ahorita. Constantino es un general que cuando ve esta división se da cuenta que hay peleas. Estos 2 hijos que se quedaron de este lado se pelean, y estos 2 hijos que se quedaron de este lado se pelean. Y entonces estos 2 dicen: ¿por qué no me quedo con todo esto? ¿Por qué no me quedo con todo esto? ¿Verdad? Y eso genera una desestabilidad política hasta que cuando llega Constantino, él decide quedarse con toda la parte de Oriente. Y en base a un montón de guerras, él decide que él va a ser el dueño de Oriente. Entonces, cuando ya logra el control, él coloca su capital, desarrolla la ciudad y le pone su nombre, Constantinopla. Entonces Constantinopla se va a volver la capital de Oriente y Roma continúa como la capital de Occidente. Y esta división es la que hasta hoy en día se mantiene como la división entre Occidente y Oriente. Hasta hoy en día nosotros llamamos Occidente a todo lo que está de Constantinopla, hoy Turquía, para acá, y Oriente a todo lo que está de Turquía, del Bósforo, para allá. Pero se debe a esta división del Imperio Romano. Sí, ayer creo que hablábamos en una clase de qué hubiera pasado si lo hubieran hecho en otra parte, ¿verdad? La historia hubiera cambiado completamente. Entonces todo Occidente se queda de un lado y Oriente se queda del otro. Cuando Constantino se queda allá y dice: esto es mío, Constantino al inicio tienen ciertas relaciones hasta que los de Oriente se dan cuenta que Occidente cada vez está peor y deciden separarse. Se pelean sobre todo por un conflicto religioso. Constantinopla tiene, a este momento ya todos abrazaron el cristianismo, que vamos a ver el cristianismo, pero Constantinopla decide quedarse con un cristianismo ortodoxo y ahí se separa y dice: ya ni la religión nos une, así que ustedes por su lado y nosotros por el lado. Esto es quizá uno de los eventos más importantes de la historia, ¿sí? De la historia del mundo, porque por esta división Occidente y Oriente es que el mundo está configurado políticamente como está. Porque después Occidente cae en una Edad Media y ahí surgen los nuevos estados y ahí surge Europa, pero todo eso es Occidente, y el imperio de Occidente y el dominio de Occidente siempre separado del dominio de Oriente. Es en este momento donde se va a generar todo ese conflicto. Aquí un poco de cómo quedó la división ya cuando se estableció bien la división.
grande, ¿verdad? Pero lo que tenemos que ver es que todo esto es la entrada también al mundo oriental, lo cual hacía que ellos tuvieran más posibilidades de comercio, más posibilidades de grandeza. En cambio, estos tienen el mar y a estos que le caen mal al lado, o sea, está más complicado. Ellos se quedan encerrados. Occidente se queda encerrado entre el mar y el imperio de Oriente, y arriba nieve, ¿verdad? En cambio, ellos tuvieron más posibilidades de comercio y de riqueza. Por eso es que Constantinopla, que después va a ser Bizancio, va a crecer muchísimo más políticamente, culturalmente y en riqueza y en todo lo demás que va a ir creciendo, por cómo están colocados geográficamente. Si es más, depende del que hable, el Imperio Romano o cayó con la caída de Roma o cayó con la caída de Constantinopla. Si cayó con la caída de Roma, cayó en el siglo V después de Cristo. Si cayó con la caída de Constantinopla, en el siglo XV. O sea, cada quien decidirá si quiere ser Team Constantinopla o Team Roma. Ahora entonces pasemos a otro de los elementos importantes de Roma, así de esos que les estoy contando, los que nos heredaron, ¿verdad? Por los que todavía continúan hasta nuestros días. El cristianismo. La historia de Roma y del cristianismo es una historia de amor, de intriga, de pasión, de todo. Una historia súper complicada. Como todos sabemos, en el siglo I, Jesús de Nazaret aparece en una región dominada por el Imperio Romano. ¿Sí? Que esta región, así como había establecido el imperio, tenía una persona que la administraba, que le daba como todos los beneficios a la centralidad. Y este señor, apareció Jesús y generó como una especie de revuelta. Hay muy pocas fuentes romanas sobre Jesús. ¿Sí? Y las fuentes no cristianas de Jesús suelen ser judías, pero así como romanas, ahí ya está ahí en telas de duda. ¿Será que esto sí? No se sabe. Porque la verdad es que el imperio es tan grande que revueltas de ese tipo ha de haber en todas partes. ¿Y a qué hora las, ¿cómo se dice? Las vemos todas, ¿verdad? Sí, es un montón. El cristianismo del siglo I al II empieza a colarse en el imperio, se empieza a meter dentro de Roma. Y cuando digo de Roma, me refiero a la capital Roma. Y esto se debe gracias a un señor que decidió escribirle a los que habitaban allí para que creyeran en el cristianismo. O sea, un señor llamado Pablo de Tarso. Pablo de Tarso escribe una carta a ellos llamada Romanos. Ustedes podrán encontrar en su Nuevo Testamento que se llama Romanos. Hay dos cartas a los romanos, primera de Romanos y segunda de Romanos. Y aunque para nosotros esos son libros que pasan en la Biblia ahí desapercibidos, estos libros son los que documentan la entrada del cristianismo dentro de Roma y empieza a ganar rápidos seguidores entre la gente común. Porque la doctrina del cristianismo va a prometerle algo que la gente común no va a tener, ¿verdad? Que es riqueza, el cielo, o como se quiera interpretar. Cuando empiezan a entrar, hay una persona que se aferra contra ellos, que es Nerón, ¿verdad? Nerón no le cae bien, pero es que a Nerón no le caía bien ni su mamá, literalmente. Porque tal, mandó a matar a su mamá. Nerón sí, ni a su mamá le caía bien, y él quema Roma y culpa a los cristianos. Entonces, con la culpa de los cristianos, le pasa totalmente lo contrario de lo que él esperaba. Y lo que sucede es que genera mártires, y los mártires hacen que haya más cristianos. Entonces empiezan a proliferar más los cristianos. Los cristianos empiezan como las persecuciones del siglo I al III, dependiendo del emperador. Hay más o menos persecuciones, pero lo que hace es que matan a uno, ese se vuelve mártir y ahora todo el pueblo está con él, ¿no?
sea, se empieza como a crecer muy rápido. Es hasta en el 313 en donde Constantino el Grande, o sea, el señor de Constantinopla, el que se quedó con Oriente, decide que ya no tienen que perseguir cristianos. Él detiene la persecución y lo coloca como estar en contra de la ley si se persigue cristianos. Ya no debemos perseguirlos. Y esta libertad que le da, o sea, la libertad religiosa, hace entonces que ahora los cristianos vengan hacia las capitales. Estaban escondidos y ahora salgan. Y salen agresivamente. Ahora va a pasar lo contrario, ¿verdad? Antes los perseguían y ahora son los cristianos los que empiezan a perseguir. Y empieza a haber como un choque entre la ideología de los dioses antiguos, antiguos llamamos para los cristianos, para ellos eran sus dioses, contra el cristianismo y la nueva religión. En el 325, en el concilio de Nicea, se empiezan a hablar si las prácticas cristianas están bien o no. No, el cristianismo no empezó como hoy lo conocemos y hay algunas prácticas que como que al imperio le parecían un poco sospechosas, ¿verdad? Así, había mucha sangre, el cristianismo bajo la idea de estar por la causa de Dios, de Jesús, podía matar así tranquilamente y se justificaba detrás de me ampara mi religión. Entonces el imperio dijo, sí, pero tal vez no es tan así, no debería de ser tan así. Pero en Nicea se establece que lo que tenemos que hacer para que dejen de pelearse los cristianos contra la religión antigua es que mejor pongamos al cristianismo como la religión oficial. Y así tal vez ya no pelean tanto. Tal vez ya no pelean tanto. Este concilio es de los más importantes. El concilio de Nicea es el primer concilio que existe. Es el primero donde se establecen algunas reglas del cristianismo. Se coloca el cristianismo como la religión oficial del Estado. Se condena al que no sea cristiano. Y ahí podemos ya hablar de un inicio formal del cristianismo. No que no haya habido cristianos antes, pero aquí ya legalmente ya empiezan a hacer averías. En el 380, Teodosio, que ya está declarada la religión oficial en el imperio, pone edictos para que el que no sea cristiano le demos la opción de que se convierta. Y vamos a tener argumentos de fuerza para que quiera. Argumentos muy duros, como el exilio, la cárcel o incluso la muerte, hasta que puedan de verdad abrazar la religión. Cuando ya está empezando el cristianismo, el imperio ya está cayendo, el cristianismo ya está muy bien posicionado. Eso es lo contrario que pasa. El imperio cae, el cristianismo se levanta. El imperio está caótico y está pasando un montón de cosas, y el cristianismo empieza a crecer. Y las personas que ya no creen en las instituciones del imperio empiezan a acercarse a las instituciones de la religión, porque la religión cristiana va a tomar los mismos modelos, o sea, la misma forma de tener una figura central. Esta figura central va a tener figuras en las diferentes provincias, y en cada provincia va a haber otra figura que va a tener otras creencias de otras provincias. Toda esa estructura, la iglesia dice, qué buena estructura esta. ¿Por qué no ponemos un papa y a la vez ponemos cardenal? Y a la vez ponemos, o sea, hace como, ¿cuál será la palabra? No, pero hace fusión, sí, no sé si fusión, ¿verdad? Hace copy-paste, digamos, ¿sí? Eso de dame tu trabajo, pero le cambias la cara. Y con la caída del Imperio Romano, lo único que queda descentralizador de todo este mundo es la religión. Porque con la caída del Imperio Romano se cae, aquel sistema de la moneda se cae, aquel sistema de las leyes se cae, el sistema de la propiedad privada se cae, todos los sistemas se caen. Lo único que queda como sosteniendo lo poco que hay es la religión cristiana. La religión cristiana es lo único que mantiene a todo, así como hacemos para que no se caiga. Y durante toda la Edad Media, por lo menos por los primeros 5 siglos, la
la religión va a servir como mensajeros. ¿Sí? Por eso es que en el tablero de ajedrez los alfiles son sacerdotes, porque esa era la figura del sacerdote. El sacerdote podía llegar al otro reino y dar el mensaje, porque el sacerdote era intocable. Si tocaba al sacerdote, la iglesia entera se levantaba. Entonces los sacerdotes podían vincular gobiernos, eran mensajeros. Lo cual también llevó a que más de algunos se quedaran con el mandado, el mensaje que llevaba, pero pues, esto es como un poco del cristianismo dentro de esto. ¿Sí? Y ahora vámonos a la caída. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que el imperio se cayó porque todo lo que inicia tiene que terminar. Esa es la primera, es una regla. Y segundo, porque era demasiado grande. Y las cosas que son muy grandes necesitan de personas del tipo de Augusto para mantenerlas. Si seres humanos normales con vicios y tendencias mentales no lo logran. Necesitan tipos como Augusto, y Augusto hubo uno. Entonces, ya el imperio era tan grande que la ambición era difícil que alguien mantuviera algo. Y aparte de eso, de todos los problemas internos, externamente, durante toda la historia del Imperio Romano, en todas las fronteras, las tribus de las fronteras todo el tiempo estuvieron ahí como que tratando de entrar a Roma o atacando a Roma, porque muchas tribus, sobre todo lo que hoy conocemos como Alemania, nunca aceptaron que Roma dijera, ahora esto es nuestro. Y ellos decían, va, está bien. Y al primer descuido, pues ya no. Y después ya no, va, está bien. Y al primer descuido, ya no. Pero les estoy hablando de una pelea de siglos. Siglos que estuvieron así todo el tiempo. Hasta que aparece una tribu que viene de... A ver. Aparece una tribu que viene de Oriente, que viene por este lado, por la meseta de Anatolia, que eran unos señores que tenían la reputación que unas brujas se metieron con unos lobos y crearon a esta tribu, que eran los hunos. Entonces los hunos no dejaban nada, para nada, se dice que eran así súper agresivos, y cuando se enteraron de que ya llegaban, Roma decidió abrir las puertas para que las tribus estas de frontera se protegieran dentro de Roma, sobre todo todas las de esta parte. No debió hacerlo. Porque la invasión de las tribus bárbaras genera un caos dentro de Roma. O sea, ya. Y cuando les digo la invasión de tribus, estamos hablando de miles de personas entrando. Bueno, ¿y dónde viven esas miles de personas? ¿Y dónde comen esas miles de personas? ¿Y dónde las colocamos? Entonces empiezan los desplazamientos. Y eso nos lleva a la inestabilidad política y la crisis de liderazgo, porque entonces dejaron entrar a todos, pero ¿y ahora quién dirige? ¿Y a las tribus quién las dirige? Y si uno quisiera ordenarlas, ¿con quién tendría que hablar? Sobre todo cuando los romanos ni siquiera distinguían entre godos, visigodos, astrogodos, vándalos, saber, ¿verdad? Todos eran como medio parecidos, pero eran muchas tribus. Que los romanos en ese momento no pudieron percibir que eran diferentes. Ellos creyeron que estaban dejando entrar a un grupo. Y que sí, ¿no? Y los que entraron, no entraron así como de, ay, con permiso, buenas tardes. No, ¿verdad? Entraron con todo. Que eso es lo que después va a generar, en la Edad Media, eso es lo que genera los reinos. Y esos reinos son los que después van, una tribu se va para Francia y genera el reino de los francos. Otra tribu se va, y así es, todos esos reinos son los que se forman por estas tribus que entran desde ese lado del mundo, pero desestabilizan completamente el imperio. Al descentralizar el poder, o sea, estas crisis que hay, ya no hay un poder que mande, cada quien empieza a ver qué hace, ¿verdad? Porque todos tienen problemas de diferente tipo, entonces, sálvese quien pueda. O sea, descentralizar el poder es, nadie decide, y por lo tanto todos deciden, y por lo tanto decidimos mal todos, ¿verdad? Esto va a hacer que Roma, una de sus últimas patadas que da es, bueno, fortalezcamos el ejército y permitamos que cualquiera entre al ejército.
pero el que entra al ejército ya no tiene el mismo espíritu que tenía el romano aquel que vivía por Roma, luchaba por Roma y pensaba en Roma, sino que había personas que entraban por la carrera militar o porque hacían algún crimen y si entraban al ejército, pues ahí no los iban a perseguir. O sea, las tropas ya no son las tropas romanas de élite, sino que ya empiezan a juntar un poquito como de... ¿Cómo? Rufianes, eso está mejor. Iba a decir el colador, pero sí, son rufianes. Se vuelven como rufianes. Hace que el ejército ya no sea nada eficiente, así nada eficiente. Y por último, ya la crisis social y cultural ya no se aguanta. Y entonces cae Roma, o la primera caída que está marcada en el 440 después de Cristo, cuando Alarico entra a Roma y mata al último emperador. Bueno, no lo mata, lo destierra al último emperador, un señor llamado Rómulo Augustus. Bueno, no señor, un niño llamado Rómulo Augustus de 10 años, y dice: ahora puede entrar el que quiera. La caída de Roma era tan grande que dicen que tardaron 8 años en saquearla. Hay muchas historias acerca de la caída de Roma. Sí, se dice que es muy probable que el Coliseo, en cada una de estas ventanitas, tuviera una estatua distinta. Pues sí, eso se vacía en 8 años, llevarse una estatua cada día. Durante esos 8 años de saqueo de Roma, se pierden todos los derechos constitucionales que habían logrado formar. Y la ley del más fuerte es la única que queda. ¿Sí? Entonces lo que hacen las personas es que se van de las ciudades y se empiezan a refugiar en los campos, que después van a formar los feudos y todo lo demás. Pero esa es la caída del Imperio de Occidente. Bueno, preguntas hasta acá. Sí, bueno, Roma cayó. ¿Cómo es que se perpetúa todo lo que vemos ahora? Lo que pasa es que cayó lo grande, pero los beneficios siguieron siendo útiles. O sea, cuando empezaron a formarse los reinos, el reino dijo: armemos leyes. ¿Pero qué tomamos de referencia? Bueno, el derecho romano ya tenía ciertas cosas. Queremos construir un camino, ¿cómo hacemos? Bueno, los romanos ya tenían ciertas referencias. O sea, Roma se vuelve como el referente de muchas cosas. Y claro, aún tenemos puentes, pero no tenemos todos los puentes y todos los acueductos. Lo que tenemos es mínimo en comparación de lo que existió en la época romana. Y sobre todo que durante toda la Edad Media el Imperio de Oriente mantuvo muchas cosas de la Roma. Y ellos lo van a mantener por lo menos otros 1000 años. Porque si es 440 y la otra es 1480, o sea, durante 1000 años nos quedamos todavía con ciertas tecnologías y cierto tipo de cosas. Sí, la caída no es como que no hay nada, ¿no? Eso es lo más terrible, que la caída es paulatina y cuando se dan cuenta ya no se puede hacer nada. O sea, poco a poco, y cuando de repente alguien dice: espérense, ya no sé dónde vivir. Ajá, si es que ya no hay policía. Pero tengo dinero, pero ya no vale. Pero mi familia es Patricia, se murieron todos. ¿Qué hago? Bueno, vayas a sembrar. No sé sembrar. Pero entonces no es tan catastrófica como esa pintura que hay. Ese es el saqueo de Roma. Pero la caída de Roma no es el saqueo de la capital. La caída de Roma es paulatina. Pablo, creo que ibas a decir. No, agregar algo que en el imaginario colectivo de las élites del poder pues queda la idea de Roma. Entonces cuando vienen los demás pueblos a invadir y a crear cosas de estados, tienen la idea de ser como Roma. Ajá, todos quieren Eso ser. se perpetúa durante siglos. Sí, lo primero que quiere hacer Carlomagno es otra Roma. Otra Roma. Sí, dice: ahora vamos a hacer una Roma, pero no con un águila, sino con un águila bicéfala, porque tiene que unir las dos. O sea, ahí continúa la idea del Imperio Romano. Y otra cosa como bien interesante de esta, ¿cómo se dice? Como perpetuación de la idea de Roma, es que hay historiadores que dicen que la caída de Roma, el saqueo de la capital de Roma,
fue un evento tan fuerte como que si las Torres Gemelas fueran 10 veces más grande el fenómeno. O sea, impactó mucho a la sociedad, porque Roma era la joya, nadie podía contra Roma, nada iba a destruir a Roma y cae. Incluso por ahí estudiamos en alguna clase de cómo la caída de Roma inspira a San Agustín a escribir La ciudad de Dios, en donde San Agustín dice, miren, si Roma no logra perseverar, hay que construir una ciudad sagrada y religiosa, porque si cayó Roma, ¿qué no va a caer? Pues necesitamos una vida espiritual. San Agustín quedó choqueado cuando le mandan la carta diciendo que cayó Roma. Él cuenta que se va a llorar al mar y toda la gente sentía así como, ¡ah, qué horror! ¿Qué está pasando? Sí, es un fenómeno bien fuerte ese saqueo de Roma. Pero pues no sé, no hicieron los pasos adecuados para que no se cayera. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Quiero comentar que la estatua que conocemos de Marco Aurelio ha sido, o sea, se logró preservar porque pensaban que era Constantino. Sí, ajá, sí. Entonces, por eso fue que lo preservaron. Él, como siendo el primer emperador cristiano, preservaron la figura de Constantino. Pero y es bien curioso porque, por ejemplo, Constantino, aunque hace mucho por la religión y hace mucho esto, él nunca se declara cristiano. Durante toda su vida, él se mantiene un poco como, sí, el cristianismo, pero también el culto a Apolo, porque él era muy, muy fuerte del culto a Apolo. O sea, se mantiene como en las dos. Él declara el cristianismo ya en el hecho de muerte. En el hecho de muerte él dice, sí, soy cristiano. Pero gracias a que mantuvo esta ambigüedad, es que logró como unir ciertas cosas y agarrar ciertos elementos. Fue ahí bien astuto. ¿Algo más? ¿Sí, Juan? Yo tenía una pregunta, pero era la anterior. Que es que no todos los césares eran augustos. Pero entonces había un Augusto. No. No solo era un César. Solo, no siempre hubo augustos. Sí, no siempre hubo augustos. Y es más, los augustos como tal pertenecen en su mayoría a la primera dinastía. Su mayoría son de la primera dinastía porque todos tienen como este vínculo de sangre de Octavio. Ya después, cuando empiezan a ser adoptados o estos, ellos ya no necesariamente entran a ser augustos. Por ahí en la época de la corrupción, hay unos que se declaran todo, así, yo voy a ser Augusto, César, todo, así, sí, todo, así, soldado, bárbaro, todo. ¿Sí? es algo que encontré que siempre había como declarado era el momento en el que Jesús aparece en este plano. O sea, cuáles eran las condiciones del Imperio Romano, y pues estaba en su máximo auge. Estaban a máxima fuerza. César Augusto, pues, inicia la Pax Romana. Eso me parece genial que inicia el cristianismo en el auge del imperio. Y durante 3 siglos el cristianismo está ahí escondido, o sea, no pasa, no es un problema en los primeros 3 siglos. En el siglo III ya se vuelve un asunto que tenemos que poner en agenda. La verdad es que el cristianismo le debe muchísimo a Pablo. Sin Pablo no habría cristianismo. Él es el que introduce el cristianismo. Pablo Apóstol. Pablo fue un general romano. Pablo fue un general romano que se dedicaba a perseguir cristianos. Y en su persecución se convierte al cristianismo. Y al volverse al cristianismo, él se toma como a sí misma la opción de llevar el cristianismo a todas las fronteras. Entonces, él hace que el cristianismo llegue a lugares en donde no había estado, porque el cristianismo en su momento estaba solo en esta región. Pero él en sus viajes a Atenas, en sus viajes a Roma, en sus viajes a Oriente Medio, empieza a colocar pequeñas comunidades cristianas, pequeñas comunidades que empieza a relacionar. Así de, miren, si tienen problemas, hablen con tus hermanos de Tesalonia, que eran los tesalonicenses.
Y ustedes saben con los de Éfeso, que eran los efesios, y todas estas comunidades empiezan a formar la centralidad que después va a ser la iglesia. Él es Pablo. En el cristianismo es conocido como apóstol. Pero no fue porque él no conoció a Jesús. Es más, Dicen que le conoció. dicen, pero no lo conoció. Era la pelea que tenía Juan con él. ¿De dónde sacaste esto? Sí, Jesús no lo dijo. Pero, cosas que pasan en la historia. Bueno, ahora vamos a ver las dinastías rápido, porque les voy a mencionar algunos personajes de las dinastías, pero no vamos a verlos todos porque son muchos. Esta es la primera dinastía. ¿Sí? Estos son los primeros. Y lo que quiero recalcar aquí es que este es el genio. Y aquí empieza. Le caí. Aquí ya empieza. Imagínense que de la primera dinastía sacamos uno. Y de ahí un poquito Tiberio, pero ya Calígula, no, Claudio, no, y Nerón, tampoco, de la primera dinastía. O sea, me impresiona que 50 años después ya había algún emperador loco y que todavía sobreviviera el imperio. La segunda dinastía, que se conoce como el año de los 4 emperadores, porque estos 3 y este vivieron el mismo año. Y empieza la dinastía Flavia. Estos duran un año entre todos porque se mueren. La dinastía Antonina, que este es el momento de esplendor de Roma. Este es el momento en donde después de Augusto, Roma se expande lo más que llega a expandirse. Y culturalmente es el momento en donde también Roma llega a desarrollar por primera vez cultura propia, sí, cultura, porque es en donde tiene sus exponentes como Marco Aurelio, filósofo, y los estoicos en su máximo apogeo y todo esto. Y también tiene la curiosidad toda esta dinastía, que todos ellos son adoptados. O sea, como que en esta dinastía se dieron cuenta de que aquello de hijo de herrero, ¿cómo es? El hijo de... No sé, hay un dicho que habla de... En casa de... Hijo de herrero. Bueno, ellos se dan cuenta de que no necesariamente ser mi hijo va a garantizar nada. Y entonces deciden mejor educar a niños, muchachos, jóvenes que parece ser que tienen un poquito de mente. Uno de ellos comete el error de no hacer eso, que es Marco Aurelio. Y Marco Aurelio se lo deja a su hijo cómodo y ahí se termina el esplendor. Por cómodo. Sí, entonces esta es la dinastía Antonina. Después aquí tenemos el año de los 5 emperadores y la dinastía Severa, que también aquí es súper complicado porque de aquí, ¿a quién puedo destacar? A Caracalla, porque Caracalla es el que empieza a construir todos estos balnearios públicos y se da cuenta de que Roma todavía puede ser embellecida más, entonces hacen más construcciones que hagan como mucha fuerza, pero tampoco duran mucho todos, ¿verdad? Ahí tienen un problema porque en 41 años todos ellos, o sea, la crisis del siglo III, por algo se llama la crisis. Miren todos los que aparecen en la crisis del siglo III. Y existe el rumor, por eso lo escribí porque no se sabe muy bien, que hubo una emperadora. O sea que en algún momento pudo haber alguien, pero no se sabe, ¿verdad? Que pudo haber una mujer dentro del papel de emperadora, pero no está registrado del todo, sobre todo porque estos duraban así 2 semanas, 3 meses, o sea, fue como bien rápido. Y también es el momento en donde entran extranjeros al poder, como Filipo el Árabe, que seguro que ya eso hizo que lo mataran. Entonces aquí es en donde se desestabiliza todo el imperio. En el siglo III es donde se estabiliza. Hay este problema y al mismo tiempo está empezando el problema del cristianismo. O sea, el siglo III fue como, no nos logramos separar.
denominado en donde empieza, ellos tratan con estos, perdón, esta es una dinastía en donde se divide el imperio. Aquí ya se divide y vamos a tener emperadores de allá y emperadores de acá, o sea, de Oriente y de Occidente. Y por eso algunos son grandiosos y otros no, porque por aquí está Constantino y Diocleciano y Maximiano, pero al mismo tiempo está Severo II, que no hizo mucho. O sea, aquí ya están mezclados porque ya hay dos emperadores. ¿Sí? La dinastía de Constantino, lo que va a hacer Constantino es que allá, en Oriente, Constantino sí logra mantener un poquito de orden. Mucho orden, la verdad, mucho orden, porque él mantiene la idea de que el imperio es heredado, de que uno puede elegir quién es y que no necesariamente es hijo, pero pone un requisito más, y está bueno, y es que vamos a hacerle un examen antes de que llegue al poder. Entonces algunos que podían cumplir, que fueron llamados para hacer, que los adoptaron, bueno, pero ahora examinémoslos. Entonces, eso fue un filtro que pudo haber sido determinante para descubrir si le faltaba una tuerca o no antes de darle el poder. La dinastía valentiniana y la dinastía de Teodosio, que ya esto es de Occidente específicamente, y por último, los últimos emperadores de Occidente, que aquí está el último que les decía, que es Rómulo Augusto, que por las, ¿cómo sería? Como por esas bromas que hace a veces la historia, el último emperador se llama Rómulo Augusto. Qué curioso, ¿verdad? Y con él, ya, a este niño lo exilian, así lo agarran, a Narico lo agarran, le dicen, pongan en una provincia, no se sabe qué se hizo, si se murió, no se sabe nada de ese muchacho, algunos dicen que murió a los 2 años, porque la verdad es que lo colocaron solo por la sangre que llevaba, y él ni enterado que era el emperador, era un niño de 10 años, ¿qué puedo decir? Y aquí vamos a ver todo el avance del imperio durante toda la historia, para que más o menos se den cuenta del tamaño del imperio. Aquí todavía sigue siendo república, imperio. Crece el imperio, sigue creciendo, empieza a decrecer en el siglo III, se divide una vez así radical y empiezan a perder ya algunas provincias hasta que se queda solo el reino de Oriente. Que después el reino de Oriente va a crecer un montón hasta que se cae también. Sí, el reino, pero siempre se va a quedar Constantinopla, independientemente Constantinopla se mantiene. Constantinopla está ahí y con la caída de Constantinopla, que ya ahí empieza. Sigue Constantinopla, se cayó Constantinopla, se terminó. Adiós al Imperio Romano. Esta es la historia del Imperio Romano en su expansión. Y bueno, lleguemos a las conclusiones. Solo, yo sé que es mucha información y seguro faltan miles de cosas, pero por eso es que nuestro proyecto se llama Ventana a la Historia, porque la idea es que como ver un vistazo general de ciertas cosas, si no esto se podría llevar mucho tiempo. Solo algunos personajes podrían llevarnos horas, pero yo les traigo 2 conclusiones y quisiera escuchar algunas conclusiones de ustedes. ¿Alguien quiere dar alguna conclusión? No, primero, también que siempre hablan de las mías, entonces dije, no, ahora va a ser al revés. Que me digan primero las conclusiones y después digo yo las mías. Para mí una de las conclusiones es de que las problemáticas de la humanidad siguen siendo las mismas. Roma inició como un conglomerado de diferentes idiomas, diferentes religiones, y así como sucede con los estados, cualquier estado, de la OTAN y Estados Unidos. Y siempre
están con esa lucha de los migrantes, que no hay que dejarlos pasar, que leyes y eso, como pasaba con los bárbaros. Entonces los problemas siguen siendo los mismos. Siguen siendo muy parecidos, ¿verdad? Sí. Pareciera que no hay nada original debajo de eso. Y pues Estados Unidos se sigue manteniendo como una unión, pero pues ahí hay bastantes divisiones y si proponías que todo lo que comienza tiene que terminar, pues Sí. ¿Cuándo? No sé, va, esa es la cosa, pero sí. Pero primero allá y después no. Que la diversidad puede ser un fuerte. Si se sabe manejar, sí. Exacto, pero parece que ellos no lo manejaron bien. Al inicio lo manejaron bien, que es lo que dice Francisco. Cuando ya no lo supieron manejar, es que ya no funcionó. O sea, si se sabe manejar, la diversidad genera unidades súper potentes. Si no, genera ese caos súper final. ¿Sí? Pablo. Yo pienso que no hay una cultura más, con más, ¿cómo sería? Como, no relevancia, sino huella en la cultura occidental, ya que, por ejemplo, la religión, los idiomas, el derecho, la forma de hacer ciudades en Europa, el tipo de construcción, los conceptos de higiene y cosas así, que son muy interesantes, provienen de acá y pues todavía son vigentes hoy en día. Hoy hablamos una lengua que desciende del latín. Y yo pienso, igual que Francisco, que como Estados Unidos, eventualmente, como la polarización que tiene Texas, California y Washington, eventualmente le va a pasar lo mismo. O sea, se va a separar. Algo va a pasar, pero nada. La verdad es que la historia nos explica que nadie puede durar para siempre. Nada, ningún estado ha durado para siempre. Y ojo que Roma ha sido el sueño más grande, no ha sido el imperio más grande, el imperio más grande que ha existido de la humanidad es el imperio británico. Este es el imperio romano, la fuerza que tiene no es en el tamaño, sino en su unidad político-religiosa, que se mantuvo tan fuerte durante tanto tiempo. Y que en el tiempo sí es el que más ha durado. En el tiempo duró mucho Roma. Pero se cayó, teniendo todas esas bases, se cayó. Puede que pase. Sí, Pues un poco lo que tú dijiste, a mí me sorprendía cómo Augusto al final fue el que ordenó y dio como ese modelo de administración y de organización para que se mantuvieran y que hoy en día también lo utilizamos, ¿verdad? Como que un planito ahí de cómo organizar un imperio, un estado, ¿no? sí. Ajá. Armó bien lo que tenía que armar. Sería un semi-avatar, ¿no? Yo una de las conclusiones estaba pensando era, digamos, de tu identidad y quiera que no estos emperadores en la dinastía que fueron como que los más potentes, era porque tenían esa virtud de no, o sea, yo soy romano y yo les sirvo a ellos. En cambio los anteriores y los demás era como, no, yo, mi poder viene de los dioses y le hago ganas y los otros les hacen ganas y yo mando. O sea, era como muy para adentro. En cambio yo siento que estos se dedicaron más hacia, digamos, su propósito y fue que lograron el esplendor. Sí, es muy probable. Marco Aurelio tiene una carta en donde, después de leer la República de Platón, dice que no va a ser posible plasmar la República de Platón en Roma, pero que hará un intento por algunos principios. Entonces lo que uno ve en esas palabras es que, pues sí, quería hacerlo bien. Había como una búsqueda de cómo lo hago bien, ¿verdad? Eso es para destacar que sí querían hacerlo bien. No todos quisieron hacerlo bien. Bueno, y una de mis conclusiones, que era muy parecido a lo que dice Bianca, es que el imperio dura lo que dura porque las bases son sólidas. O sea, son bases tan fuertes que se mantienen durante tanto tiempo. O sea, el trabajo de Augusto César es tan duro que después pueden rayar las paredes de la casa, botar paredes, ampliar lo que sea, pero la casa se va a mantener durante mucho tiempo. Eso sería el trabajo de una persona
que tenía una visión, así, ese señor venía del futuro, ¿verdad? Y en esa visión del futuro regresa y dice, miren, hay que hacer esto y esto. Cosa que en su momento era súper raro, todo lo que él propuso, propiedad privada, derecho, qué raro lo que está proponiendo él. Pero es que él tuvo la visión de armarlo. Algunos después, que esa es mi segunda conclusión, una vez se hereda la casa, uno decide si la construye o la destruye. Si uno tiene la responsabilidad de mantenerla, la hace crecer o la destruye. Esa ya es la responsabilidad que le tocó, porque no podemos acusar a Marco Aurelio de que su hijo haya sido el que fue. No, la responsabilidad del que hereda es, esto está, ¿qué vas a hacer con esto? Y ya son nosotros los que deciden si lo regalan, si lo tiran, no podemos hacer nada contra eso. Cada quien tiene que enfrentar eventualmente su destino, sus decisiones y un poco también ver de qué está hecho para ver si quiere preservar o destruir. Entonces, Roma al final estaba hecha de seres humanos y los seres humanos somos defectuosos. El problema es cuando los defectos son tan grandes que dañan a muchos. Entonces sí hay un trabajo ahí bien interesante de esto también que decía sobre el que sí quería hacerlo bien y el que evidentemente no quería hacerlo bien, ¿verdad? O sea, sí, yo pensaba cuando leía lo de Nerón, decía, si este no quería gobernar, ¿cómo voy a quemar la ciudad? O sea, que en mente es como, me dieron a cuidar la ciudad, ya sé, la voy a quemar. Era evidente los que sí querían construir y los que no querían construir. Y que el poder corrompe, ¿no? No. Mucho poder poder. Sí, a las personas y su ética se corrompe frente al poder. Y pues bueno, esto es el final de nuestra ventana, la historia número 8, gracias. Y antes de terminar, les voy a hacer un anuncio comercial sobre todos estos temas históricos si les interesa. Mañana vamos a tener la presentación del libro del incienso aquí a la vuelta en la Academia de Historia y Geografía, Etnografía, digo eso. Geografía. ¿Qué pasó? Se me fue. Mañana tenemos la presentación del libro aquí y lo que hacen en la presentación, lo que hace el escritor, que es bien interesante, es que hace un repaso sobre cómo se utilizaba el incienso en las culturas antiguas. Entonces explica cómo se utilizó en Egipto, en Mesopotamia, en la India, en los mayas y en otro que se me olvida. Y explica como qué pruebas científicas hay de qué tipo de incienso se utilizó y para qué. Así que si les interesa un poco sobre ese origen del incienso, mañana a las 6 de la tarde es totalmente gratis y creo que va a haber vino al final. Así que, bueno, después de ese anuncio, muchas gracias a todos. Todavía no conocemos el título de la siguiente ventana de la historia, pero pronto, o ya lo conocemos, Andrea, no, ¿verdad? Pero pronto lo vamos